Hola mis queridos amigos, de nuevo aquí para leeros el capítulo 4 del Encuentro de la Ciencia con Dios de Ana Ferrer. Espero que os guste. Se titula El Gran Prodigio. El sudario de Jesús de Nazaret o sábana santa había sido venerada como una valiosa reliquia durante casi el siglo XIX. Se han podido ir siguiendo los pasos de su recorrido a través de la historia, y aunque durante algún tiempo resultó desconocido su paradero, se volvió a encontrar. Era el año 1898 cuando Secondo Pia, un abogado aficionado a la fotografía, obtuvo permiso para fotografiar por primera vez la sábana santa que se encontraba en Turín. Con la mayor sorpresa, se encontró que el negativo era el mismo sudario, mientras que el cliché era la imagen en positivo. En ella descubrió la doble imagen delantera y posterior de un cuerpo de un hombre de tamaño natural. Ante la incontenible emoción de poder contemplar por primera vez el rostro del hombre que fue enterrado hace casi 2000 años en Jerusalén, conocido como Jesús de Nazaret, el fotógrafo pudo observar otras asombrosas características, pues inversamente las manchas de la sangre aparecían en positivo en el lienzo, mientras que su negativo se encontraban en la imagen fotografiada. Era como si las manchas hubieran sido pintadas posteriormente sobre el negativo. Este descubrimiento, del que no se encontraba explicación, produjo una fuerte conmoción tanto a nivel científico como religioso y popular, pues representaba que el negativo fotográfico debía haber sido realizado en el siglo I, cuando todavía no se tenía idea de lo que era la fotografía. Se practicaron análisis para ver la naturaleza de la imagen, pero se vio que no se trataba de ningún dibujo, pintura o grabado, ni había sido realizado mediante la técnica alguna. Por otro lado, las posibilidades de falsificación se tuvieron que descartar definitivamente, al observar la perfecta precisión con que las manchas de sangre del lienzo mortuorio coincidían con los puntos de las arterias y venas lesionadas del cuerpo que envolvían, cuando todavía no se había descubierto la circulación de la sangre en el cuerpo humano. La imagen parecía producida por alguna especie de radiación, entonces todavía desconocida, que había chamuscado el lienzo. Seguidamente, en vez de Delange, de pensamiento ateo y antirreligioso, pero con una mentalidad abierta al progreso, se dedicó a investigar el lienzo mortuorio con un propósito únicamente científico. Pudo observar en él cómo las manchas de sangre coincidían exactamente con los puntos del cuerpo fotografiado en que había sido practicadas heridas producidas por clavos, azotes, lanza, cascos de espinas y demás contusiones que se produjeron como consecuencia de las caídas y malos tratos. Estos análisis, practicados a su vez por numerosos médicos de la época, confirmaban que aquellas huellas correspondían evidentemente al cuerpo de Jesús, del que se conocía que había sufrido precisamente los tormentos localizados en aquellos puntos. Se practicaron diferentes análisis para reunir el máximo de información sobre la sábana santa a fin de poder reconocer científicamente su autenticidad. El doctor Mark Frey analizó el polen adherido al lienzo. Para ello recogió unas muestras del mismo y las observó en un microscopio electrónico. Estas pruebas se basaban en la particular estructura que presentaban las membranas que recubren los granos del polen, diferentes para cada especie vegetal, así como en su naturaleza tan consistente que las hacen resistentes al paso del tiempo. Asimismo, se investigó la correspondencia entre las fibras del lino y texturas del lienzo en cuestión con las fibras textiles de la época que se estudiaban. Como resultado de ambas pruebas, se obtuvo la confirmación de que la sábana santa que se veneraba procedían de la Palestina del siglo I. El nuevo y sensacional descubrimiento realizado en estas últimas décadas en la sábana santa no produjo menos conmoción de la que originó el negativo fotográfico a finales del siglo pasado.
Ahora, en 1976, el descubrimiento era el de un cuerpo tridimensional que a su vez presentaba las señas o señales de haber sido azotado y crucificado con heridas punzantes en la cabeza y en el costado izquierdo, lacerado. Las manchas de sangre estaban localizadas en los puntos en que Jesús de Nazaret recibió las heridas. Los físicos John Jackson y Eric Jumper, vinculados en los proyectos espaciales de la NASA, se interesaron para investigar la sábana santa al observar los diferentes tonos de luminosidad que presentaban sus fibras chamuscadas, la imagen que estaba formada por los distintos tonos de la radiación, y se dieron cuenta que esto obedecía a una codificación matemática, en la que la intensidad de la radiación de un punto determinado estaba en razón inversa a la distancia del lienzo al cuerpo. Por ello, los puntos más sobresalientes, como la nariz, pómulos, etc., presentaban una mayor claridad que los más hundidos. Esta relación matemática hizo pensar a estos investigadores en la posibilidad de observar el preciado lienzo mediante un computador espacial analizador de las imágenes, y se puede disponer del VPS, el analizador empleado para conocer el relieve del planeta Marte. El resultado fue extraordinario. Con este aparato apareció la imagen de un cuerpo humano en sus 3 dimensiones. Un numeroso equipo de científicos norteamericanos se reunió para la investigación de las sorprendentes características que presentaba el citado lienzo, formando el llamado Proyecto de Investigación sobre la Síndrome de Turín. La información tridimensional manifestaba que tanto la imagen delantera como la trasera no presentaban sombras, lo cual indicaba que la radiación que dio origen a la imagen debía ser producida por un foco luminoso que necesariamente tenía que encontrarse en el cuerpo que estaba en su interior, y esta iluminación debía ser igual en todo el cuerpo, ya que se manifestaban con la misma claridad desde los pies a la cabeza. El cuerpo no debía tocar el lienzo en ninguno de sus lados, sino que debía estar ingrávido, como suspendido en el aire, sin obedecer a la ley de la gravedad. La imagen debía haber sido producida por la radiación del propio cuerpo sin vida. La tela estaba como ligeramente chamuscada, de manera que la radiación afectó solamente la parte más superficial de la fibra de lino. Las partes externas de la sábana no resultó afectada. Lo incomprensible de este hallazgo era que nos manifestaba la existencia de una programación matemática en el sudario para la formación de una imagen tridimensional que había sido codificada en un tiempo todavía muy alejado de la era de la informática. Por este procedimiento tan preciso fueron detectados a su vez relieves tan insignificantes como el de 2 pequeños discos metálicos de escasos milímetros de grosor que se encontraban en los ojos del cuerpo que aparecía en la fotografía del citado lienzo. Los análisis practicados al respecto descubrieron que se trataba de 2 monedas del tiempo de los romanos datadas en el año 16 de Tiberio, es decir, el año 29 de nuestra era, y llevaban inscrito el nombre de Poncio Pilato, junto con un símbolo propio de la época. Se ha podido comprobar que este hecho respondía a una costumbre de los romanos de tapar los ojos de los cadáveres con monedas, o por lo que constituye un importante dato para situar el sudario en su tiempo. El descubrimiento de la imagen tridimensional de la sábana santa produjo también una amplia conmoción tanto en el ámbito científico como religioso. El hecho de que casi todos los investigadores que han intervenido en las diferentes pruebas realizadas al respecto han sido agnósticos o ateos ha descartado la posibilidad de una posible visión subjetiva en la labor de la ciencia. Los numerosos análisis practicados en este lienzo desde que a finales del siglo pasado se descubrió que era el negativo de una imagen identificada como la de Jesús de Nazaret han sido mostrados nuevas características cada vez más sorprendentes
que los mismos científicos no se explican cómo se han podido producir, pero que nos han ofrecido un indudable testimonio de autenticidad. Al mismo tiempo, siempre han habido detractores que han tratado de desacreditar las pruebas tan evidentes. Recientemente, en 1988, se decidió practicar un análisis del carbono 14 para conocer la datación científica de la Sábana Santa. Para ello se tomaron 3 pequeños fragmentos sin identificar de lienzo, pertenecientes a distintas épocas, entre las que había uno de la sábana en cuestión. Se llevaron 3 muestras a 3 laboratorios diferentes, situados en Oxford, Zúrich y Arizona. Se practicaron los respectivos análisis de determinación del carbono 14. Los responsables de los 3 laboratorios anunciaron que los resultados eran negativos. Los análisis situaban el lienzo en el siglo XIII. Seguidamente y sin demorar, se anunció al gran público que la Sábana Santa era falsa. Está todavía en la memoria de todos la extraordinaria y espectacular forma en que esta noticia fue lanzada a nivel internacional por todos los medios de comunicación. Las televisiones y las radios dedicaron su principal espacio, los periódicos y las revistas sus primeras páginas. Parecía como si hubiera un interés especial en que nadie quedara sin conocer la tan sensacional noticia, y por otro lado fueron despreciadas las interesantes pruebas que hasta entonces se habían realizado sin tener en cuenta el riesgo de error que, aunque mínimo, lleva consigo toda prueba del laboratorio. El cardenal Anastasio Ballesteros, a su vez, transmitió a los medios de comunicación la noticia de la falsedad del sudario de Jesús Nazaret. Un telegrama suyo fue publicado 16 de febrero de 1989 en la revista Nature. Sorprendente la precipitada reacción de las autoridades religiosas al declarar la falsedad de la Sábana Santa, cuando todavía no se había contrastado esta opinión por los reconocidos científicos que en pruebas anteriores habían demostrado lo contrario. La pasividad que mostró la actitud eclesial a este respecto parece manifestar que la religión, desde su postura alejada de la ciencia, pasa de ella no necesitándolo de sus descubrimientos, porque lo único importante es tener fe en la doctrina que predica, y le basta considerar el sudario de Jesús solamente como una apreciada reliquia que puede incrementar la devoción y la fe de los creyentes, perdiendo de vista la proyección universal que podría tener al unirse al testimonio de la ciencia. Ante las numerosas críticas que habían originado esta actuación extraordinariamente ligera en un tema tan delicado, el coordinador general de la operación Carbono 14, Michel Tite, escribió una carta al señor Gonella, responsable de los estudios científicos de la Sábana Santa, al que le pedía disculpas. En unos fragmentos de ella se expresaba de esta manera: tras el reciente Congreso de París, le escribo para recordarle que yo tampoco considero el resultado de la dotación del sudario de Turín como una demostración de que sea falso. Tengo solo que pedirle que me excuse una vez más por todos los problemas que estos artículos han producido, a usted y a los demás de Turín. La masiva declaración de falsedad de la Sábana Santa, lejos de destruirla, ha sido motivo de que se intensificaran las investigaciones sobre la misma, lográndose ir aclarando el misterio que contiene. Las investigaciones realizadas con referencia al lienzo de Turín durante estos últimos años vienen expresadas en la revista Linteum número 7, editada por el Centro Español de Sindonología. Importantes trabajos son los realizados por Jean Rinaudo, biofísico del Servicio de Medicina Nuclear de Montpellier, al intentar buscar las causas que ha producido el error de dotación del citado lienzo por el método de la determinación del carbono 14. Buscando las claves de radiación que ha dado lugar a la imagen en cuestión, ha observado la acción de la energía nuclear sobre un lienzo de lino como el de la Sábana Santa. Para esta investigación
y partiendo de la base de que bajo los efectos de una fuente de energía, el hidrógeno pesado o deuterio libera un protón y un neutrón, ha podido comprobar que un chorro de protones sobre el lino actúa produciendo unas radiaciones de las mismas características de las que produjeron la imagen en el citado lienzo. La acción de los neutrones, a su vez, altera el valor del carbono 14 en el lino de manera que una intensa emisión de estas partículas elementales sobre el lienzo produce un aumento de dicho elemento, y ello ha sido comprobado mediante un acelerador de partículas en el Centro de Estudio Nuclear de Grenoble. El aumento del carbono 14 disminuye la edad del tejido y sitúa procedencia en un tiempo más próximo al actual. Este fenómeno explica lo que debía haber sucedido al calcular la dotación de la sábana santa por este método. En una entrevista publicada en la revista Presencia, dicho científico, que afirma poder demostrar que el sudario de Turín es contemporáneo del Cristo, no de la Edad Media, como apuntaba, la determinación del carbono 14. Nos explica las pruebas que para ello ha realizado a continuación, transcribiendo una de sus experiencias. Hemos hecho un experimento sobre un lino egipcio dotado con la prueba del carbono 14 en 5.400 años. Hemos irradiado neutrones sobre este fragmento durante 20 minutos y lo hemos dotado de nuevo. Los resultados han sido espectaculares. La nueva dotación la ha situado a 46.000 años en el futuro. Un rejuvenecimiento de 500 siglos. A pesar de ello, hemos podido calcular qué dosis de neutrones era necesaria para obtener un rejuvenecimiento de 13 siglos, a fin de corresponder a la dotación hecha del sudario por el carbono 14, y hemos encontrado una cifra que es del mismo nivel que el número de protones necesario para producir la imagen del lienzo. Rinaudo ha obtenido las partículas nucleares del hidrógeno pesado, desintegrándolo por la acción de una intensa fuente de energía. Esta energía, que cae en el ámbito nuclear, es intensísima y actúa en ínfimas fracciones de segundo. Es la fuente de energía que debería estar dentro del cuerpo que envolvía la sábana santa, para que pudiera chamuscar las fibras del lino y dejar impresas las huellas de su imagen. Así pues, podemos ver cómo la ciencia ha llegado finalmente al conocimiento de la naturaleza nuclear de esta radiación, situándonos con ello en el nivel cuántico, el nivel esencial de la existencia, el nivel de la más pura manifestación del amor del Creador. Hemos llegado al punto de partida y podemos entender que el nivel de amor tan puro del Espíritu de Jesús, al liberarse de la materia que lo retenía en el plano material, constituyó la intensa fuente luminosa que salió del cuerpo ya muerto, dejando la huella de su imagen en su sudario. Las sorprendentes e inexplicables características que presenta la sábana santa aparecen más claras hoy día al poder ser contempladas bajo una perspectiva cuántica. La imagen producida por la radiación, así como el impacto de una intensa luz surgiendo del cuerpo ingrávido, encuentran su explicación en el concepto de la resurrección de Jesús como proceso cuántico. Con la resurrección de Jesús, el Cristo, era culminado el plan de Dios para el despertar de la conciencia de la humanidad. Jesús de Nazaret, habiéndose ofrecido voluntariamente para el sacrificio de su propia vida, para cumplir la voluntad del Padre, se manifestó su espíritu emitiendo la gran luz que dejó impresa su huella en el sudario en que su cuerpo estaba envuelto. Sus palabras son muy elocuentes a este respecto cuando en el Evangelio del apóstol Juan se expresa de esta manera: Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien le doy
de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Juan 10:7. La resurrección de Cristo significa reconocimiento de su mensaje a nivel universal. Es un testimonio del amor infinito del Padre, en el que nos pone claramente de manifiesto que la vida continúa después de abandonar el cuerpo físico. Pero este testimonio tiene un carácter ecuménico. No ha sido dado para una sola iglesia, ni para confirmar unas creencias determinadas. Ni siquiera va orientado a dar testimonio de la iglesia cristiana, cuyo seno ha sido dividido por diferentes cismas, ni de ningún dogma responsable del atrasado nivel evolutivo en que todavía nos encontramos, así como de la divergencia con la ciencia, y menos aún este mensaje que va dirigido a dar testimonio de la autoridad eclesial que tantos abusos ha cometido a lo largo de la historia. La resurrección de Cristo es el impulso luminoso que va orientado hacia el interior del ser humano para que sea consciente de la presencia del amor del Creador en él. Por tanto, es tiempo de unidad porque amor es unión. El tiempo de la unión entre religiones, razas, pueblos y condiciones sociales, y a su vez es tiempo de eliminar todo cuanto actúe a manera límites que separan a los habitantes de un mismo planeta, hijos todos de un mismo Creador y Padre. El mensaje de amor del Cristo sintoniza con la esencia de las religiones de Oriente, y en cuanto a las religiones monoteístas descendientes, todas ellas de la fe de Abraham, es necesario recalcar que el Mesías esperado por el pueblo hebreo no vino a invalidar la ley de Moisés, sino a perfeccionarla con su mensaje de amor. Asimismo, Mahoma veneraba a Jesús como un gran profeta, siendo el dogma que declaraba su divinidad, igualándole al Padre, una de las causas que motivó su divergencia con el cristianismo. Este dogma, a su vez, constituye el escollo con el que tropieza la ciencia para cualquier intento de acercarse al cristianismo. A este respecto, cabe insistir que la resurrección del Cristo significa, tal como se afirma en los ámbitos religiosos, que este ser sea Dios, pues Dios solo hay uno, el Creador del cielo y tierra. Puede significar que este ser sea hijo de Dios, pero no igual a él, sino uno con él por el amor. Puede significar que el amor de Dios se haya manifestado de una manera prodigiosa en este ser tan puro, por haber cumplido tan admirablemente su voluntad de dar la vida para el despertar de la ciencia, o sea, de la conciencia de la humanidad. No es necesario ser Dios para que tenga lugar un acontecimiento como el que ocurrió a la muerte de Jesús de Nazaret. Si un ángel bajara a nuestro planeta y encarnara en un cuerpo físico, podría producir el mismo proceso de desintegración celular cuando su puro espíritu abandonase la materia. La imagen de la Sábana Santa, confirmada su autenticidad después del altercado de 1988 en que se intentó proclamar su falsedad, nos da testimonio del más grande prodigio de todos los tiempos, llevándonos, por tanto, al reconocimiento de Jesús de Nazaret como el Cristo de Dios, que viene a manifestar el amor infinito del Padre a nuestra humanidad como el enviado del Padre, como el enviado del Padre para impulsar el despertar de la conciencia a la realidad, como el Mesías anunciado por los profetas para proclamar la venida del reino de Dios en nuestro mundo. Y con esto acabo y tomo conciencia de que lo analicéis este capítulo perfectamente, porque aquí lo aclara perfectamente cómo se grabó el cuerpo de Jesús en esa Sábana Santa. Un hombre que era luz, y esa luz se expandió de tal manera para dejar grabada realmente su imagen, su rostro y lo que sufrió.
pensarlo bien y meditarlo. Tenemos esa sábana santa que es el recuerdo de nuestro más amado y glorioso ser que vino y sacrificó su vida por todos nosotros, para que nos diéramos cuenta de que amor es amor y que todos somos energía, al fin y al cabo, amor. Hasta luego.